Vamos a continuar con la segunda sesión hablando sobre el particularismo cristiano. Nos quedamos pendientes con una pregunta que nuestra hermana Betty estaba tratando de hacer, pero por su micrófono no hubo buenas posibilidades. No sé si ya esté habilitado su micrófono para hacer la pregunta, hermana Betty. Sí, pastor, acá estoy. No sé si me escucha. Ahora sí la entendemos bien. Bueno, no, lo que pasa es que cuando hablaba con otras personas de otras religiones, eh, siempre me quedaba la duda, ¿no? Porque decía, si Dios es uno solo, ¿no? No importa las creencias o la forma de creer, ¿no? Y ahora me doy cuenta que hay distintas maneras de creer, ¿no? Pero y en su palabra. Amén. Yo pensaba que había un solo Dios y que estaba todo bien. Volvió a fallar su micrófono. Bueno, a ver si con la segunda parte de la clase se complementa lo que usted está diciendo, ¿sí? Volvió a fallarle su Y micrófono. tenemos que Bueno, vamos a continuar, igual. hermana Betty, si nos permite. Vamos a continuar. Quiero hacer un comentario. Hay que distinguir entre religión y denominación. Cuando hablamos de religión, el budismo, el judaísmo, el hinduismo, sintoísmo y otras más, tiene que ver con una idea sobre Dios, libros sagrados o tradiciones sagradas, revelaciones sagradas. Entonces, hablamos de religión. Y cuando hablamos de credo cristiano, hablamos de denominaciones, de grupos dentro de la religión cristiana. Técnicos, los católicos son cristianos porque creen en Cristo. Vemos es la misma revelación, se basan en la misma revelación, ¿no? en la Biblia. Entonces son cristianos, no son evangélicos, no pertenecen a los movimientos evangélicos o al movimiento protestante, pero están dentro de la religión cristiana. En la religión cristiana hay diferentes grupos, diferentes entendimientos. Se calcula que hay alrededor de 6,000 denominaciones. Es una diversidad tan grande que resulta en mucha confusión. Y además ahora con todos los movimientos independientes, parece que cada localidad es como si fuese una denominación propia. Bueno, es únicamente a través de Cristo, si la salvación es únicamente a través de reconocer y seguir a Cristo, ¿cuál es el lugar de aquellos que nunca han escuchado de Jesucristo? Vamos a la segunda parte. Okay. El pro de Cristo. Si Jesús es el único camino, ¿cuál es el destino? ¿Hay esperanza para quienes nunca han escuchado?
o están condenados. Veamos qué es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios ama, es su naturaleza, a todas, no una parte, las personas. Dios ama a todas las personas y quiere que todos vayan a Él. Es una pretensión de Dios, es la intención de Dios, que toda persona vaya a Él y encuentren como consecuencia de esto vida eterna. Y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto nosotros lo miramos como una pretensión de Dios, una intención de que todos sean salvos, de que todas las personas hallen vida eterna y que como un instrumento, como una mediación de este encuentro entre Dios y los hombres está Jesucristo. Esto es lo que declara la Biblia. Dios ama a todas las personas y quiere que todas tengan un encuentro personal, vida eterna. Esto es lo que Dios tiene como manifestación de su voluntad. Ahora bien, muchas personas en la realidad nunca han escuchado de Cristo, por lo tanto, no pudieron aceptar a Cristo. ¿Qué pasa con todas esas personas? Todos están condenados. Si Dios ama a todas las personas, ¿cómo es posible que todos sean condenados? No, no es así de que todo ser humano esté condenado. La afirmación de que no hay otro nombre es una declaración que aparece como parte de las expresiones ortodoxas del Nuevo Testamento. Para mucha gente, hay un rechazo del particularismo cristiano, este particularismo de que la salvación es únicamente a través de Cristo. Mucha gente le rechaza esta idea porque le parece que la condenación de personas de otras religiones del mundo es incompatible con el atributo del amor de Dios. Si Dios ama a todo el mundo, ¿cómo es posible que les ponga el requisito de algo que no está en ellos alcanzarlo, como el hecho de recibir el mensaje del Evangelio? ¿Cómo es posible entonces que Dios diga que es amor si en realidad está condenando a todo mundo? Bueno, diremos como un planteamiento en que Dios tenga esta intención de salvar a todo el mundo y que dentro de esa intención sean condenadas. No hay una contradicción. ¿Cómo es esto? Veamos cómo desarrollar esta idea a partir de lo que enseña la Escritura. ¿Cómo es el planteamiento de que en ninguna otra persona, en ningún otro hay salvación más que exclusivamente en Jesucristo? Hechos capítulo 4, todos los oyentes, esos oyentes que diferentes pueblos, pero de tradición judía, pero también habría entre ellos algunos más del gentilismo, y dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien
distintas maneras en el Nuevo Testamento. Pablo le recuerda a los gentiles, a los efesios, que fueron convertidos del gentil. El tiempo alejados de Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de las promesas, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así los describe a los gentiles, así describe a las personas en su credo anterior, en sus prácticas anteriores. Estaban sin Dios, estaban sin esperanza, estaban sin las promesas. Esta era la condición de mirar los argumentos que tiene el apóstol Pablo. ¿Es únicamente porque no tienen un determinado credo o tiene que ver con otros aspectos? Veamos lo que dice Romanos capítulo 1, verso 20. El apóstol Pablo va a hablar acerca de lo que conocemos como la revelación general. Y lo que Pablo explica es que Dios se ha manifestado al mundo. Dios se ha revelado al mundo. Dios le ha declarado al mundo cuál es su voluntad. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que son sin excusa. Pablo dice que se conoce de Dios a través de lo que él ha hecho en la creación. Se puede conocer del poder, de la majestad, del orden. Se puede mirar acerca de esa grandeza, esa gloria que es Dios mismo en la creación. Toda la creación tiene el reflejo de su creador. Así que Dios de alguna manera se hace evidente en la creación. Nunca se habla de un panteísmo. No se habla de panteísmo. Panteísmo es la idea de que Dios está en la creación, que la creación es como parte de Dios. Este no es el criterio, no es la manera en que entendemos. Panteísmo quiere decir que Dios es la creación, Dios es todas las cosas. Esta visión se halla en la nueva era, en las ideas de la nueva era, porque ellos dicen que Dios es los árboles, Dios es el río, Dios es la tierra, Dios es la naturaleza. Este no es el planteamiento. El planteamiento es que la creación es algo diferente de Dios, es obra de Dios, pero la creación tiene su marca, refleja su poder, refleja su grandeza. La presencia y el poder de la deidad son evidentes. Esto es lo que dice Pablo. Se conoce esto como la revelación general. Ahora también hay lo que se llama la conciencia moral, y eso está en todo ser humano. Capítulo 2, verso 15 de Romanos, todos estos versos son de Romanos, dice que Dios ha mostrado la obra de la ley escrita en sus corazones. Hay algo de Dios en toda conciencia humana. Hay algo de Dios escrito en el corazón de las personas, sea del pueblo que sea. Toda persona tiene una ley moral en su corazón. Toda persona, sea china, sea japonesa, sea de Vietnam, sea africano, del país africano que sea, todas las personas, todos los seres humanos tenemos una conciencia moral, que es lo que Pablo dice, la ley escrita en los corazones. Entonces,
dos formas en las cuales Dios se manifiesta a toda la humanidad. No lo vea, también se refleja o también aparece, está presente en la conciencia moral humana. El ser humano puede entender básicamente lo que es bueno y lo que es malo a través de esta revelación. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios hace como respuesta a esto? ¿Qué es lo que Dios puede obrar? Dios puede dar la vida a cosas, hacen el bien. Verso 7. Verso 7 está hablando de la revelación general de Dios. No está hablando de la revelación especial aquí, no está hablando de los que conocen la palabra, está de los que conoce el documento escrito, sino el que conoce a Dios por medio de la creación y por medio de la conciencia moral. Y en el verso 7 dice que Dios vendrá para dar vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Los que conociendo a Dios a través de la revelación general, que es una revelación muy abierta y tal vez sea una revelación sencilla, básica, pero a los que en base a lo que entienden de esa revelación hacen el bien, Dios tiene para ellos vida eterna. Dios tiene para ellos vida eterna. Así que nosotros podríamos comprender. Dios juzga a las personas en base a la revelación que reciben. Si en base a la revelación que reciben, solo reciben la revelación general, pero en base a esa revelación general hacen el vida eterna. Si hicieron el bien en la revelación general que recibieron, Dios tiene para ellos. Sin embargo, vean la manera de cómo juzga Pablo que son las personas, que es la humanidad. Dice en el capítulo 1 de Romanos, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El ser humano no ha respondido a esa revelación y más bien se alejaron de lo que Dios les mostró y fueron rebeldes a esto, se envanecieron, creyendo ser autosuficientes, prefiriendo hacerlo a su manera, vivir a su manera, y entonces su corazón se llenó de tinieblas. La gente, frente a eso, reprime la verdad con injusticia, dice el apóstol Pablo, responde a esto con injusticia. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Se envanecieron entonces en su propio razonamiento y despreciaron la ley moral de Dios. Despreciaron la ley moral de Dios. En 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen. Esta es la manera de responder a su actitud. Desprecian la ley moral de Dios. Por esto, la humanidad quedó bajo pecado. Capítulo 3, del verso 9 al verso 11. Toda la humanidad
Entonces, hay una universalidad del pecado. Por cuanto todas las personas son responsables moralmente delante de Dios, todas están condenadas, todas necesitan de redención, nadie se puede redimir a sí misma, toda persona necesita de redención por medio de Dios. La visión cristocéntrica explica lo siguiente: Dios ha provisto un medio de salvación que es Jesucristo. Romanos 3 del verso 21 al verso 26. Ahora, aparte de la ley, aparte de la revelación del Antiguo Testamento, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que es testificada en la ley y en los profetas, o sea, en el Antiguo Testamento. Y esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo es la revelación de la salvación que Dios le ofrece a la humanidad. A través de Cristo nosotros tenemos el perdón de Dios. Y rechazar a Cristo es rechazar lo que Dios ha provisto. Es permanecer entonces en condenación. Dios establecerá juicio sobre la humanidad y habrá de establecer su criterio de exigencia de justicia. La visión cristocéntrica es que únicamente por medio de Cristo Jesús nosotros hallamos la verso 5 y verso 6 dice: Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo a su debido tiempo. Así que aquí hay una visión cristocéntrica de una revelación particular por medio de Jesucristo. En el enfoque juanino es muy similar. Lo que Juan enseña es de manera similar. No hay salvación fuera de Cristo. Los hombres, cuando vino el Señor Jesús, amaron más las tinieblas que la luz. No quisieron vivir conforme a esa luz. Cuando están en Cristo, los que creen en Cristo pasan de muerte a vida. En Juan se dice que el que niega al Hijo no tiene al Padre. Tener al Hijo es tener vida eterna. Menciona al Cordero como el único de abrir los sellos. Es una explicación acerca de la historia de la salvación. ¿Cuál fue la actitud que tuvo Jesús sobre sí mismo? ¿Cómo se miró Jesús como un instrumento de la revelación de Dios? Lo que Jesús se miró fue en las afirmaciones que él hizo: nadie conoce al Padre sino por medio del Hijo. Esto lo dice Jesús. En el juicio se responderá si creyó en Jesús o no creyó en Jesús. No es si siguió la religión que quiso, sino si creyó en Jesús. Hay constantes advertencias de condenación en labios de Jesús. Así que el Nuevo Testamento enseña, por un lado, la universalidad del pecado y por otro lado, la singularidad del sacrificio expiatorio de Cristo, que es lo que trae salvación para el mundo. Estos son los dos aspectos que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Bueno, con respecto a algo de la historia, no me detengo en eso. Simplemente decimos que esta idea del particularismo empezó a presentarse a partir del contacto entre el mundo occidental y nuestro continente, cuando tuvieron contacto con las diferentes naciones. Algunos cristianos empezaron a preguntar qué pasaba con esas naciones, si ya había otros pueblos y no conocían de Cristo. Bueno,
entendemos que Dios no es injusto para condenarlos solo por su criterio arbitrario. Dios les ha puesto exigencia a través de la revelación general, y en esa revelación general Dios espera que actúen en congruencia con ella misma. Alguien ha dicho que hay que rechazar el mensaje cristocéntrico, porque este es un mensaje que hace diferenciación con los demás pueblos. Es un mensaje que aísla, que margina a los demás pueblos. Dice así esta persona, no anoté el autor, ¿no? El lenguaje de la encarnación implica que Dios puede ser conocido y que toda la humanidad afuera de la tradición judeocristiana está excluida de la salvación. Se deduce que la gran mayoría de la raza humana no se ha salvado. Esta es la explicación. Y entonces él lo que dice es que hay que enfocarse más bien en Dios y no en Cristo, porque Cristo condena, puesto que mucha gente no le ha conocido, por lo tanto no puede reconocerle, no puede seguirle, pero sí puede seguir a Dios, que se revela de manera universal. Es creíble que el Dios amoroso haya decretado que solo una parte de la humanidad sea salva. Dios no lo ha decretado por criterio arbitrario, de decir, estos no me caen bien, entonces todos estos van a ser condenados. Lo que Dios ha dicho es, el que responda a lo que conoce de lo que yo quiero, entonces a ese yo lo bendigo con la promesa, o yo lo bendigo con la vida eterna. Pero lo que miramos de la enorme humanidad es que no han querido vivir en la voluntad de Dios. No les interesa la voluntad de Dios. Hay un planteamiento que se llama universalismo y que es una doctrina de que todo mundo será salvo. Al final, todos serán salvos. No solamente los que ahora son practicantes religiosos, no solamente los que ahora asisten a la iglesia, toman tiempo para hacer el bien a las personas, sino al final Dios salvará a todo mundo. Salvará a los malvados, salvará a los criminales, salvará a los asesinos, a los violadores. Dios salvará a todo mundo. Es el universalismo. ¿Por qué? Tienen estas ideas. Dios no puede perder a nadie. Dios no puede perder a nadie. Entonces, aquel que ha nacido tendrá salvación. Dios no puede perder a nadie porque Dios es amor y su amor no puede fallar, su amor no puede fracasar, su amor no puede quedar sin el objeto amado, no puede quedar en el vacío. Entonces Dios salvará a todo el mundo, incluyendo a Satanás. También será salvo. Es el planteamiento del universalismo. Nosotros creemos en el particularismo cristiano. Únicamente a través de Cristo podemos ser salvos. De lo contrario, lo que Dios exige como argumento moral, lo que Dios exige como norma moral, no tendría ningún sentido. No tiene validez. ¿Para qué Dios pide lo bueno? ¿Para qué Dios pide hacer lo correcto si a final de cuentas le da lo mismo? Si al final de cuentas le da lo mismo. Y otra idea sería, ¿por qué Dios tiene que salvar a los que no se quieren salvar?
¿Por qué Dios tiene que darles vida eterna a los que no quieren vida eterna? Porque Dios tiene que tener junto a Él a los que no quieren estar junto a Él. En el mensaje del hijo pródigo, nosotros podemos entender que el padre de la parábola podría obligar al hijo a que se quedara en casa. Pero el padre no quiere tenerlo de forma obligada. Él quiere que el hijo tenga la convicción de estar en la casa del padre, que entienda que no hay mejor lugar que estar en la casa del padre. ¿Para qué tenerlo a la fuerza? ¿Para qué tenerlo de forma obligada? ¿Para qué tenerlo en una manera reprimida si en realidad esto no le da sentido a la relación? Nosotros podemos responder a esta objeción diciendo que la voluntad de Dios es que no quiere que nadie perezca. Segundo de Pedro 3:9, primera a Timoteo 2:4. En 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es la intención de Dios. Como esta es la intención, entonces Dios busca atraer a todas las personas a sí mismo. Él quiere atraer, llama a todas las personas y ofrece su modo de salvación. Los que toman la decisión, los que toman la decisión informada y libre de rechazar a Cristo, se condenan a sí mismos al rechazar la gracia previniente y la solicitud de su espíritu, y excluyen la misericordia de Dios. Por tanto, son ellos los responsables de su condenación. Diríamos que la persona se condena a sí mismo. Es la persona la que, dando la espalda a la promesa de Dios, dándole la espalda a la intención de Dios, se condena a sí misma. ¿Por qué Dios va a aparecer como malo cuando es el hombre quien le da la espalda? Qué malo. ¿Por qué no me da mi premio? Yo no quiero estar con Dios, solo quiero la herencia de Dios. Esto sería una forma muy tramposa, una forma muy no incongruente de tratar las cosas. Es como si un hijo que nunca se ha preocupado por sus padres, nunca se ha preocupado por la relación con ellos, un hijo que se fue de la casa en la juventud, nunca ha regresado, pasan 40, 50 años, y ahora que los padres ya son ancianos, regresa, vuelve a la casa, pero no vuelve a la casa para amar a sus padres, vuelve a la casa porque dice, quiero mi herencia, yo quiero mi herencia. ¿Quién de ustedes se sentiría bendecido con una actitud así de un hijo? Que los olvide siempre, nunca mire de cómo están ustedes y nunca se interese en la relación con ustedes, y luego en la hora que ya están ustedes muriendo, que ya estuvieran muriendo, entonces vengan y quieran su herencia. ¿Qué me vas a dejar? ¿Qué me vas a dar? Yo quiero los bienes que tienes para mí. Dios no busca solo darle al ser humano una vida prolongada. Dios quiere establecer una relación personal con toda la humanidad, con toda persona. Quiere establecer una relación íntima, y el ser humano que no quiere esa relación se está condenando a sí mismo. No es la falta de misericordia de Dios, porque en Dios combinan dos cosas: el amor y la justicia, el amor y la exigencia. Dios ofrece beneficios de la muerte expiatoria de Cristo Jesús a las personas.
sin que ellas sean conscientes sobre la base de la revelación general. Pero la masa de la humanidad ni siquiera responde a la revelación que sí tiene, por lo que la condenación de Dios hacia ellos no es por falta de amor ni es injusta, ya que Él los juzga de acuerdo con estándares de revelación general, menos exigentes que los que reciben la revelación especial. En Romanos, Pablo nos explica, textos que no vimos, que los que reciben la revelación especial, en este caso el pueblo judío y luego los cristianos, tenemos una exigencia mayor porque hemos recibido revelación especial, revelación mayor. Bueno, la última de las diapositivas, veamos las diferentes posturas. Las diferentes posturas son el pluralismo del que estamos hablando, que es la idea de que todas las religiones tienen el mismo valor moral y espiritual y tienen el mismo potencial de conseguir la salvación. Entonces, no hay para qué hacer misión. Todas tienen el mismo, son instrumentos de salvación, tienen la misma categoría. Todas tienen la misma categoría, por lo tanto, todas pueden llevar a salvación. El otro criterio, el polo opuesto, es el exclusivismo. Solo aquellos que ponen su fe en Cristo de la Biblia se salvan. Y luego tenemos un exclusivismo todavía más estrecho. Solo los que creen como yo pueden ser salvos. Pero también está la postura del inclusivismo. Y la idea es que se salvan los que se salvan por la persona y la obra de Cristo. Es el único mediador. Pero muchos de ellos no son conscientes de esa fe. Algunos nunca han oído hablar de él, pero responden de manera positiva a la parcialidad que reciben y entonces hacen la voluntad de Dios. Tenemos un texto que puede hablarnos de eso. Es el texto de Mateo, donde se habla acerca de cómo en el final el Señor separa a unos a la izquierda y otros a la derecha, a unos los manda a condenación y a otros los exalta. Y a los que exalta, a los de la mano derecha, les dice: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde el principio de la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me dieron de comer, fui huérfano, me recogieron, estuve en la cárcel, me visitaron. Ellos dirán: ¿cuándo lo hicimos? El Señor les responderá: en cuanto lo hiciste a uno de los pequeños, a mí lo hiciste. Y se toma como que algunas personas no saben que están sirviendo a Dios, pero lo están haciendo, están cumpliendo la voluntad de Dios. Nosotros creemos en el criterio del inclusivismo porque tenemos una idea de que Dios está presente, ¿verdad? Dios está presente más allá de nuestros muros, ¿verdad? Más allá de nuestros muros. Nosotros no nos conocíamos con con iglesias de diferentes países. Un ejemplo, México no conocía a la iglesia de Argentina y en un momento nos conocimos, pero no dijimos ninguno de los dos: para aceptarte te tengo que bautizar en mi credo. No nos hicimos eso. Ni Argentina dijo: bueno, si tú quieres que seamos parte de una sola iglesia, yo te voy a bautizar a todos tus miembros porque yo soy exclusivo. Ni México tampoco dijo eso. Nos aceptamos. Eso se llama inclusivismo, ¿verdad? Saber que Dios está presente más allá de nuestros límites, más allá de nuestros muros. Nos aceptamos y así sabemos que puede haber fe verdadera más allá
de nuestras paredes. Dios está presente ahí. Pero nosotros siempre mantenemos la idea, la exigencia de querer ser fieles a la voluntad de Dios, a la revelación de Dios. Y que Dios nos ayude. Terminamos aquí la presentación y tenemos unos minutos para abordar preguntas o escuchar comentarios. Con toda confianza, por favor. Hermano Asensio. Sí, sí, Brenda. A ver, en relación a esto último que usted acaba de comentar, que nosotros somos somos inclusivistas. Inclusivistas moderados, así es. Claro, claro. Pero entonces, en ese sentido, obviamente entiendo que a lo mejor la pregunta no tiene una respuesta 100% certera para nosotros, porque eso ya lo dirá Dios, pero Ajá. en este sentido quiero pensar que nosotros entendemos que a final de cuentas Dios va a decidir quiénes de alguna manera son salvos, aunque no hayan reconocido a Jesús o a Cristo, porque hicieron lo correcto, aún sin saberlo. Y entiendo que esto abarcaría a muchas denominaciones o a muchas religiones, o a gente de muchas religiones. ¿Es así o yo entendí mal? Bueno, así ¿O sería algo sería, parecido? sí, así sería hasta llevando las cosas así hasta el último punto o hasta al extremo de las cosas, ¿verdad? Estamos afirmando de que de todos los pueblos, así sea chino, sea ruso, sea de Ghana, de Sudáfrica, Mozambique, en los siglos pasados o en cualquier época, si la persona responde a la revelación general, Dios no lo condena. Si responde a la revelación general, entiéndase el mensaje de Dios que está en la creación y la conciencia moral que está en el ser humano, entonces Dios lo valida, señalando que Dios no es injusto para pedirle a alguien algo que no le da la posibilidad de tenerlo o de conocerlo. Dios juzga, esta sería la forma final, Dios juzga a las personas en base a la revelación que han tenido. Pero si una persona conoció de Cristo y le dio la espalda y luego quiere argumentar, no, es que yo nunca escuché. Si escuchaste, pero no quisiste aceptar. No, es que yo nunca escuché o yo nunca entendí. Bueno, pues ya no eres inocente y entonces Dios te juzga con esa revelación que rechazaste, que es la revelación más amplia, la revelación especial es Jesucristo. Diríamos que así, de una forma muy burda, esa sería la elaboración del planteamiento. Ok, entiendo. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Hola, buenos días. Buenos días, Marcos. Bueno, sí, yo siempre tuve la idea de eso, de lo último que mencionaste, de que al final de todo, digamos, Dios te va a juzgar por lo que hiciste, me parece a mí. Al final de cuentas, lo que importa es si cuando tuviste a alguien que tenía sed y si le diste agua o no.
como que para mí es así. No sé si estaré correcto o no, no importa la denominación. Yo he visto a muchas otras denominaciones hacer muchas cosas, sacrificarse por muchas cosas y dar la cara y dar el cuerpo y dar y por ahí nosotros quedamos mirando, ¿no? Eh, y yo digo, qué sé yo, no sé bien cómo va a ser, pero para mí lo que va a importar es el corazón, lo que hay en el corazón, porque es un tema medio, o sea, bastante complejo, porque hablando del pluralismo, y somos tantas personas, somos tan diferentes, vemos tan diferentes las cosas, que, que bueno, es como dijiste, Dios juzgará el corazón. Entonces, entonces para mí, a mí por lo menos en lo personal se me hace difícil tener una definición así de esto. Es como que yo digo, bueno, al final no sé cómo va a ser, pero creo que va a ser como ese versículo que Jesús nombra a las ovejas y las cabras. Pero bueno, ahí estamos, a ver qué podemos seguir aprendiendo. Un comentario nada más. ¿Qué, Marcos? Espero no enredar tus ideas más de lo que puedes tenerlas. Mira, recuerda que empecé la clase, no sé si estabas al principio, empecé la clase hablando acerca de cómo hemos pasado de que se valoraba la razón a valorar la experiencia. En la afirmación que tú dices es una afirmación muy posmoderna, es una afirmación de lo que importa es la experiencia y no tanto la razón. Pero nosotros validamos las dos cosas. Para nosotros valen las dos cosas porque por esto estamos haciendo reflexión. Estamos haciendo reflexión porque tratamos de entender cuál es la verdad de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y la verdad tiene que ver, sí, con una experiencia, con una práctica. Tiene que ver con acciones, con cosas buenas, pero también tiene que ver con el reconocimiento de la verdad de Dios, porque no se trata de ser solamente bueno según mi opinión, se trata de ser bueno según la declaración de Dios, ¿verdad? Según lo que Dios pretende. Si nosotros tenemos la revelación de Cristo, estamos comprometidos a seguir a Cristo, a entender y reflexionar sobre Cristo y hacer lo que es de Cristo. Entonces, validemos las dos cosas, validemos la búsqueda de la verdad y validemos la práctica de la verdad. Tenemos que incluir las dos cosas. No quedarnos únicamente con una idea, yo ya tengo la verdad, yo ya conozco la verdad y entonces que sea esto únicamente algo intelectual. Ahora llevémoslo a cabo, que sea una práctica. Hay iglesias que tienen bastante práctica, pero esto en realidad no tenemos que verlo como de iglesias, sino de personas, porque tampoco es que todas las personas de las iglesias sean así. Hay personas en otras iglesias que son gente muy buena, muy comprometida, gente que hace mucho sacrificio, renuncia y trabaja para apoyar a necesitados, pero parece que no le interesa mucho otras verdades de Dios. Dios conoce cada corazón y Él es el que va a decidir, pero nosotros creemos que toda persona tiene que buscar también la verdad de Dios, la revelación de Dios. Si ya ha conocido de Cristo, tiene la exigencia de reflexionar y pensar y hacer afirmaciones sobre ese Cristo revelado en la Biblia. No el Cristo que se imagina, no el Cristo que piensa, sino el Cristo revelado. Y nosotros tenemos que seguir creciendo en todo. Entonces, no condenamos a las demás personas simplemente porque no son parte de nuestra familia de iglesia, pero tampoco decimos que ya la tienen hecha, porque en algunas cosas son buenos.
Dios es quien conoce, ¿no? Dios es quien conoce el corazón de cada persona y tenemos que responder a lo que Dios nos da, a lo que Dios nos manifiesta. Por ejemplo, yo vería mal que alguien que conociendo la verdad de Dios renuncie a esa verdad. Si dice, yo conozco la verdad de Dios, yo sé que la escritura me dice que repose el sábado porque es el día en que Dios se manifiesta. Pero yo digo, eso da lo mismo. A Dios le da lo mismo cualquier día. A Dios no le importan en realidad los días. Así que yo renuncio a eso. Yo reniego de eso. Yo vería eso que no es una búsqueda de fidelidad, sino es más bien acomodándose a un modo de fe, a un credo que puede ser como más llamativo, que puede ser más atractivo porque no tiene la misma exigencia, no tiene el mismo compromiso, porque no requiere que sea la diferencia en el mundo, sino más bien es un credo cultural, un credo muy bien aceptado en su sociedad y así ya no resulta ser tan diferente, tan distinto, no es juzgado como algo raro. Creo que eso sería de crecer, eso sería de meritar lo que Dios nos pide. En un plural. Claro. Ok. Bueno, Ahí seguimos gracias. entonces. Karina. Bueno, mi pregunta va dirigido a la tarea. Ok. Bueno, el trabajo práctico que tenemos que hacer, bueno, estoy leyendo Agustín de Hipona. La verdad que me está costando mucho esta lectura. Pregunto, ¿puedo sacar información de otro lugar? Sí, por supuesto. Por supuesto. Para comprensión puede enriquecerse con otros libros u otros artículos, pero para hacer el resumen, con lo que esté planteado en el libro es suficiente, ¿ok? Para que tampoco se abrumen mucho con reunir demasiada información, porque puede ser un golfo de información, un océano de información. Entonces, tampoco traten de llenarse demasiado porque puede resultar muy complicado. Yo les sugeriría que únicamente lo que requieren para entender mejor el capítulo sobre el personaje que hayan elegido. Pero sí Claro, pueden recurrir a otras cosas. Sí, no, porque mi hija tiene 2 tomos del libro de Agustín, de Ciudad de Dios. Por ahí puedo sacar alguna información de ahí. Muy bien, sí, 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 por supuesto. Ok. Bueno, la otra es sobre el otro libro que tenemos que leer, Sí, los 6 capítulos. ¿Cómo sería el examen? ¿También tendríamos que escribir o sería algo diferente? el examen va a ser respuestas de opción múltiple. Van a ser de datos, de lo que informa el autor. ¿Okay? Sí, no tiene que argumentar. ¿Qué es lo que enseña el autor sobre en los diferentes apartados que aborda? Bueno, y cambiamos la fecha, ¿verdad? Movimos la fecha. Sí, ya lo vieron en la plataforma, ¿verdad? Para darles un poquito más de margen para la lectura de los capítulos. ¿Listo?
quedó para el día 30, ¿verdad? 30 de octubre. Ese día va a aparecer el examen en la plataforma. Karina, si te sirve el dato, yo estuve mirando la película San Agustín de Hipona. Está bastante relacionado con lo que es el libro que se está leyendo. Así que si te sirve el dato, mirá la película y te va a abrir mucho la... Yo le dije 30 de octubre, no, 30 de septiembre, perdón. 30 de septiembre. Ya me estaba poniendo contenta. Ah, no sé por qué dije 30 de octubre, ¿no? Día de Halloween. Ah. No, 30 de septiembre es el examen. Ok. Hermana Zoraida. Hermanos, comprendí que solo vamos a hacer por escrito lo del personaje de los pensadores de la teología. El otro libro vamos a leer los 6 capítulos para contestar un cuestionario. Es correcto, exactamente. Listo, hermano. Muchas gracias. Eso va a ser Muchas fácil, gracias. de una manera sencilla. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, Marcos. Disculpa que de vuelta intervenga. Ok. Pasa que a mí me tiene preocupado porque yo me cruzo con mucha gente y yo veo mucha variedad y uno no sabe cómo responder. Entonces, no sé, manifiesto simplemente mi preocupación acerca de esto, porque hay muchísimas ideas de que, bueno, cada uno piensa como le parece, hay que aceptar las diferentes ideas, y parece que está como todo el mundo así, entonces vos decís, bueno, ¿quién quiere conocer? Parece que no hay una forma, no hay un método de encarar hacia las demás personas esto así. Pero bueno, por eso por ahí a veces parece que somos así como vos decías, que nos quedamos ahí y porque como lo vemos complicado, bueno, así. Entonces, nada, quería simplemente manifestar eso. Estás preocupado. Marcos, en una de las primeras clases hablamos acerca de la necesidad de entender el tiempo presente. Es muy importante entender la cultura en la que estamos, entender las situaciones en la que estamos, cuáles son las ideas que se debaten, cómo se mueve la sociedad, cuáles son los desafíos que tenemos presentes y frente a eso nosotros buscamos respuestas. ¿Cómo vamos a responder, verdad? Y entonces por eso estamos revisando estos estudios, por esto estamos haciendo este análisis, tratar de comprender la sociedad para dar una respuesta frente a eso. Muy bien, la sociedad plantea el pluralismo, o en muchos grupos plantea el pluralismo, otros plantean más bien el exclusivismo. Algunos grupos plantean el exclusivismo. En el Islam, en ciertos grupos del Islam, plantean un exclusivismo de destruir al diferente. Entre algunos grupos evangélicos hablan de destruir al diferente. Hay que atacar, perseguir al diferente, imponerles una manera de hacer las cosas. Nuestro criterio es, vivimos en un mundo plural. Dentro de ese mundo plural, nosotros no aceptamos todo lo que ellos dicen. Sí tenemos un planteamiento de inclusivismo, pero no de pluralismo y tampoco de exclusivismo. Estamos abiertos a aceptar la diferencia. Ahora, toleramos y respetamos que convivimos en un mundo diverso, ¿verdad? Creo que nosotros no estamos de acuerdo con los planteamientos de matrimonios del mismo sexo, pero son parte de la sociedad y las personas quieren vivir conforme a eso. Es su
decisión, es su responsabilidad, pero no nos pueden imponer a que nosotros vivamos con eso, ni tampoco vamos a ir a ponerles una bomba a su casa, ¿no? Nosotros establecemos un criterio y nos manejamos en ese criterio que hemos entendido la verdad de Dios. No odiamos, no tenemos que odiar, tenemos que aprender a valorar a las personas como creo que Dios lo hace, porque si Dios no fuera tolerante con las personas que le dan la espalda, pues habría destruido ya a toda la humanidad. Pero Dios, en su amor, da la oportunidad, prolonga, permite la vida, esperando que procedan a arrepentimiento, dice Pedro, que escuchen la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, estamos en un mundo diverso. Dentro de ese mundo diverso, nosotros tenemos posturas, tenemos criterios con los cuales nos movemos. A partir de esos criterios, interactuamos con las demás personas. No nos movemos con una idea, todo está bien, cualquier afirmación que se diga está bien. Creo que tenemos convicciones firmes y tenemos que conocer esas convicciones. Tenemos que entender y conocer bien cuáles son las convicciones teológicas que tenemos para interactuar mejor con los demás. Porque lo más fácil sería, frente al pluralismo, lo que se llama la primera fase, ¿no? Como una rendición cognitiva, ¿no? Ya una rendición cognitiva, es decir, está bien lo que digan las demás personas, está bien lo que diga cualquiera. No, frente a eso nosotros respondemos con compromiso, compromiso serio, un compromiso de buscar vivir en la verdad de Dios. Bueno, esto no se termina, ¿verdad? Esto puede seguir, pero aquí dejamos esta reflexión, aquí dejamos este estudio. Muchas gracias. Próximo jueves tendremos la última sesión de esta clase. Dios les bendiga y aquí termina la grabación de la sesión.